Hoy quiero hacerte una pregunta y quiero que tengas la mayor sinceridad posible. ¿Te has parado alguna vez en medio del bullicio de la ciudad, rodeado de edificios, de movimiento, y aún así sentirte absolutamente solo y agotado? Es una sensación contradictoria, ¿verdad? Por un lado, la ciudad nos ofrece oportunidades, cultura y conexión, y por otro, puede destruirnos silenciosamente. Bienvenidos y bienvenidas a un viaje para entender cómo la evolución de nuestras ciudades ha ido moldeando, sin que nos diéramos cuenta, nuestra salud mental. Hoy exploraremos por qué sucede esto y, lo más importante, cómo podemos recuperar el bienestar en nuestros entornos urbanos. Y tranquilos, no vamos a proponer mudarnos todos a una cabaña en el bosque, aunque la idea de desconectar el Wi-Fi suena tentadora a veces. Hoy busco que termines este video con una mirada distinta a tu barrio, sintiendo que tienes más control sobre cómo te afecta. Empecemos por los datos que son absolutamente abrumadores. Las ciudades están más llenas que nunca y, paralelamente, los problemas de salud mental han aumentado casi un 50% a nivel global en las últimas décadas. La OMS reporta que más de 1.000 millones de personas viven con una condición de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad las más comunes. ¿Coincidencias? La ciencia dice que no. Vivir en la ciudad se asocia con un mayor riesgo de depresión, de ansiedad e incluso de esquizofrenia. Y no solo es una sensación. Un factor de estrés es el exceso de ángulos rectos y patrones repetitivos de los edificios. Nuestros ojos y cerebros procesan sin descanso este paisaje de cemento. En cambio, la naturaleza tiene una complejidad fractal que nos relaja. Esa es la diferencia abismal entre escuchar un pitido en la calle a la armoniosa melodía de los pájaros en la naturaleza, por ejemplo. Pero el diseño no es lo único. Tu código postal puede influir enormemente en tu salud. Hablamos de los denominados desiertos alimentarios, donde es más fácil comprar comida rápida que una manzana, o la falta de transporte para llegar a un médico. La gentrificación también desplaza a comunidades enteras, aumentando el riesgo de trastornos psicológicos graves a quienes son forzados a mudarse. La desigualdad es, en sí misma, un factor tóxico para la mente. Entonces, la pregunta es, ¿significa esto que las ciudades son realmente nuestro enemigo? La respuesta no es tan así. De hecho, para nada. La clave está en rediseñar nuestras ciudades para que cuiden de nosotros y no al revés. Y la solución más poderosa es literalmente verde. Está comprobado, con solo 5 minutos en un espacio verde, nuestro cuerpo empieza a cambiar. Baja la presión arterial, el ritmo cardíaco y la hormona del estrés, el cortisol. No necesitas básicamente un fin de semana en el campo, aunque nunca vendría mal. Solamente con sentarte unos minutos en el parque luego del trabajo es más que suficiente. Las ciudades que priorizan al peatón sobre el coche, con una estructura densa y buen transporte público, son un bálsamo. Fomentan la vida social, que es un escudo contra la depresión, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Se trata de crear vecindarios de 15 minutos, donde todo lo esencial esté a un corto paseo. Idealmente deberíamos poder comprar el pan, ir al gimnasio y tomar un café sin tener que planificar una expedición al estilo Indiana Jones. Y ojo, que únicamente el mayor peligro sea cruzar el semáforo estando en verde y no esquivando coches al estilo Matrix. Y quizás lo más importante, la conexión social. En barrios con fuertes lazos comunitarios, el bienestar mental de sus residentes es notablemente mayor. Un simple hola al vecino puede ser el inicio de una red de apoyo. Bueno, obviamente si quiere hacerlo o quiere saludarte, si no tampoco lo podemos obligar. ¿Qué le vamos a hacer? Ya nacen así, con el corazón ortiga. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, mientras los urbanistas se ponen de acuerdo? Tenemos más poder del que creemos. Podemos ser activistas urbanos de lo cotidiano. Podemos empezar por apoyar a los negocios locales. Comprar en la tienda de la esquina ayuda a mantener el tejido social y evita que desaparezcan. Podemos reclamar espacios públicos, participar en iniciativas para crear huertos urbanos o pintar murales en paredes grises. Podemos tomar la iniciativa de conocer a nuestros vecinos, organizar una pequeña reunión o simplemente ser amable. Fortalece la comunidad. Y, por supuesto, podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes que prioricen los espacios verdes seguros y accesibles para todos. Existen ejemplos brillantes como el proyecto Avenida Escazú en Costa Rica, que combinan usos mixtos y espacios peatonales, demostrando que otro modelo de ciudad más humano es posible.
La evolución de las ciudades nos ha traído hasta aquí, a un punto donde sabemos que el cemento sin alma tiene un coste para nuestra salud mental. Pero la próxima evolución, la que realmente cuenta, ya ha comenzado. Es la que pone la vida en el centro. No se trata de demonizar la ciudad, sino de humanizarla. Hoy has ganado una nueva mirada. La próxima vez que camines por tu barrio, mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿este lugar me estresa o realmente me recarga? Para bien, por supuesto. ¿Favorece que me encuentre con otros? ¿Hay un árbol o un banco donde pueda respirar profundamente 5 minutos? Realmente tú eres el experto en cómo te sientes en la ciudad. Y eso es el primer paso para transformarla. Te invito a que compartas en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, desde qué país y cuál es tu lugar favorito en esa ciudad. Ayúdanos a descubrir esos oasis urbanos. Suscríbete para más videos para vivir mejor. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate.